¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos. En esta clase vamos a resolver el desafío matemático número 62 de cuarto grado de primaria que se llama ¿En qué se parecen? La consigna 1 dice así: observen el pliego de papel del profesor que muestra los cuadriláteros de la sesión anterior. Él señalará varias figuras y ustedes dirán qué característica en común tienen esos cuadriláteros. Y estos son los 16 cuadriláteros que su profesor les debe mostrar. Fíjense que ya están dibujados todos. Son los mismos que dibujamos en la lección anterior. Y aquí los tenemos enumerados desde el 1 hasta el 16. Y observen qué es lo que les puede preguntar su profesor. Les puede preguntar en qué se parecen o qué tienen en común el 1, 2 y 13. Vamos a ver que aquí está el 1. Este es el 2 y por acá está el 13. Esos tres tienen algo en común. Ustedes pueden notar que aquí cada uno de estos lados del número 1 mide 2 unidades. Fíjense que cada lado está comprendido entre 3 puntos. Fíjense, aquí hay 3, aquí hay 3. Acá hay otros 3 y aquí también. Cada uno mide 2 unidades porque entre 3 puntos hay 2 espacios. Fíjense, y son del mismo tamaño. Lo mismo pasa con el número 2, nada más que aquí es más pequeño. Cada una de sus medidas es de 1 unidad. Cada uno de sus lados está comprendido entre 2 puntos. Fíjense, de manera recta, de manera horizontal y de manera vertical. ¿Y qué pasa con el número 13? Cada uno de sus lados está comprendido entre 2 puntos de manera diagonal. Sus 4 lados están construidos de esa manera. Si nosotros fuéramos más precisos y midiéramos los ángulos que están formándose de manera interna en cada uno de los lados que se unen en un vértice, nos vamos a dar cuenta que esos ángulos miden 90 grados cada uno. Esa es una característica también de los cuadrados. Entonces aquí podemos responder que en qué se parecen el 1, 2 y 13. Como ya dijimos, es que todos son cuadrados. Por aquí vamos a responder eso. Aquí tenemos el inciso B de una posible pregunta que les puede hacer su profesor. ¿En qué se parecen los cuadriláteros 1, 2, 4, 5, 12 y 13? Vamos a ir analizando uno por uno cada uno de estos cuadriláteros para ver qué tienen en común o en qué se parecen. Vamos a enfocarnos ahora en sus lados. Voy a ver cómo son entre sí sus lados. Estos dos lados son paralelos. De igual manera estos que estoy marcando aquí. Sus 4 lados son paralelos por parejas, por pares. Miren, este par de lados son paralelos y esta pareja de lados también son paralelos. Eso va a suceder en todos los cuadrados. El número 2, como ya habíamos dicho, también es un cuadrado. Entonces vamos a hacer lo mismo con sus lados. Fíjense, si nosotros prolongamos estos lados son paralelos. Lo mismo va a pasar con los otros dos. Los que faltan también son paralelos. Son líneas que están a la misma distancia una de la otra y nunca se van a tocar. Vamos a ver si pasa lo mismo con el 4. El 4 es un rectángulo. También va a suceder lo mismo porque fíjense, estos dos lados cortos son paralelos entre sí y los lados más largos también son paralelos entre sí. Están a la misma distancia por parejas. Vamos a ver qué pasa con este romboide. Tiene que suceder lo mismo. Fíjense, aquí estos lados, esta pareja de lados son paralelos entre sí y lo mismo pasa con los que están de manera diagonal. Aunque estén en diagonal son paralelos entre sí. Observen cómo están a la misma distancia por parejas. Falta el 12. El 12 también es un romboide. Entonces aquí están, miren, esos dos pares de lados son paralelos y el otro par de lados que falta también son paralelos. Ahí está, miren. Y lo mismo sucede con el número 13, que es un cuadrado, como ya habíamos dicho en la pregunta anterior. Ahí está la primer pareja de lados. Aquí está la siguiente pareja de lados. Miren cómo los estamos indicando. Entonces aquí es lo que tienen en común o en lo que se parecen. Vamos a contestar aquí que tienen dos pares de lados paralelos. Aquí en el inciso C, fíjense qué es lo que nos preguntan ahora. ¿Qué tienen en común o en qué se parecen los cuadriláteros 3, 7 y 8? Vamos a ver que el número 3 es este trapecio. Si nos enfocamos a sus lados, vamos a ver qué es lo que tenemos. Este lado que está aquí es paralelo con este de aquí abajo, que sirve como base. Si queremos hacer lo mismo con sus otros dos lados, nos vamos a dar cuenta de algo, que va a haber un momento en que esos lados se van a cruzar o se van a cortar y vamos a ver qué sucede con los otros, que es el número 7. El número 7 tiene estos dos lados que, como podemos ver, son paralelos entre sí y vamos a prolongar los otros dos lados que restan de la misma manera como hicimos con el trapecio anterior y vemos que también, entonces lo que podemos ver es que el trapecio 3, el cuadrilátero 3 y el cuadrilátero 7 solamente tienen un par de lados paralelos porque la otra pareja ya no son paralelos. Vamos a ver si sucede lo mismo con el 8, que también es un trapecio. Este lado con este
vamos a ver que sí son paralelos. Aunque se prolonguen esos lados, nunca se van a cruzar o a tocar. Pero ¿qué va a pasar con los otros dos lados? Seguramente pasa lo mismo que ha estado sucediendo con los anteriores. Fíjense, también se cruzan. Entonces lo que tienen en común el 3, el 7 y el 8 es que solo tienen un par de lados paralelos. Vamos a anotar aquí. Solo tienen un par o una pareja de lados paralelos. Y ya tenemos en qué se parecen esos tres cuadriláteros. En el siguiente inciso de lo que les puede preguntar su profesor, en qué se parecen ciertos cuadriláteros, esto puede ser en qué se parecen el 1, el 2, el 3, el 4, el 9, el 11, el 13 y el 16. Vamos a enfocarnos en algo que es la simetría. Un eje de simetría va a ser aquella línea imaginaria que va a dividir en dos partes iguales a una figura, como si se tratara de doblarla en un papel. Por ejemplo, si nosotros trazamos una línea justo aquí a la mitad de este cuadrado y si recortamos este cuadrado y lo doblamos justo por esta marca que hemos hecho, que es el eje de simetría, las dos partes que se forman coinciden y los vértices coinciden también. Coinciden esas dos partes que se están formando. Lo mismo va a pasar con el número 2. Si nosotros trazamos un eje de simetría, por ejemplo, aquí justo a la mitad, también sucede lo mismo. Al doblar, esas dos partes coinciden exactamente. Lo mismo va a pasar con el número 3, nada más que el eje de simetría lo tenemos que trazar de esta manera, para que al doblar por esa línea, por ese eje de simetría, porque al doblarla van a coincidir exactamente esas formas y todos sus vértices. Lo mismo sucede con el número 4, el eje de simetría podemos trazarlo ya sea de esta manera. Más adelante vamos a ver que los rectángulos y los cuadrados pueden tener más de un eje de simetría. Aquí al menos estamos poniendo uno. Para el número 9 también, esto tiene una forma como de un papalote. Fíjense, si nosotros trazamos esa línea para que nos sirva como eje de simetría, sucede lo mismo que en todos los casos anteriores. En el 11 también, si nosotros trazamos este eje de simetría de esta manera, vamos a obtener una figura simétrica, ya que si la dobláramos por esta línea, estas dos figuras que se forman coinciden exactamente en forma, en tamaño y sus vértices coinciden también. Va a suceder lo mismo con este cuadrado, si lo partimos justo por este lado. Esos dos triángulos que se forman coinciden exactamente en vértices y en forma, en tamaño, en todo coinciden. Y también va a pasar con esta figura 16. Miren, si nosotros trazamos aquí ese eje y doblamos por esa línea, van a coincidir las dos figuras que se formaron y todos sus vértices y sus lados. Fíjense que en todas esas figuras, en todos esos cuadriláteros, colocamos al menos un eje de simetría, porque eso es en lo que se parecen. Aquí escribimos que tienen al menos un eje de simetría. El inciso E nos preguntan que en qué se parecen los cuadriláteros 6, 11, 15 y 16. ¿Tienen algo en común estos cuatro cuadriláteros? Vamos a empezar con el 6. Fíjense que este ángulo que se forma, ¿qué tiene en común con este que está acá en el 11? Los estoy señalando. Observen que tienen algo en común. El 15 también. Aquí este ángulo que se forma. Y en la figura 16, si lo pudieron notar sin dificultad, es que ese ángulo mide más de 180 grados. Recuerden que en lecciones anteriores vimos que un ángulo de 180 grados es un medio giro, la mitad de un círculo, ya sea en dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, eso no va a importar mientras sea medio giro. Pero si ya se pasa de un medio giro, por ejemplo aquí, entonces ese ángulo mide más de 180 grados. ¿Qué es lo que está pasando aquí en las figuras 6, 11, 15 y 16? Eso es lo que tienen en común las cuatro, que tienen un ángulo de más de 180 grados. Pueden revisarlas y compararlas con todas las otras y van a ver que nada más esas cuatro tienen eso en común o se parecen en eso. Aquí respondemos entonces que tienen un ángulo de más de 180 grados. El inciso F nos pregunta en qué se parecen las figuras 9, 10 y 14. Vamos a ver que aquí tenemos la 9, aquí está la 10 y la 14 está por acá. Vamos a enfocarnos también a sus lados, vamos a prolongarlos y vamos a ver qué sucede. Ya habíamos visto en figuras anteriores que sus lados, algunas figuras tienen lados paralelos, sus dos pares de lados, en otras vimos que solamente un par. Vamos a ver qué sucede con estas figuras. Nos vamos a dar cuenta que aquí, fíjense, si nosotros prolongamos todos sus lados, va a suceder algo. En esta figura, por ejemplo, ninguno de sus lados son paralelos. Fíjense que aquí se cruzan estos dos lados. Si aquí siguiéramos prolongando, por ejemplo, este lado y este otro, fíjense qué sucede, también se cruzan. Seguramente también pasará lo mismo con la figura 10. Vamos a hacerlo, miren, de manera rápida. Vamos a prolongar esos lados. Los vamos a hacer de una manera que se salgan, que se crucen. Para comprobar eso, miren, aquí ya se cruzaron. Este lado que falta aquí, si lo seguimos prolongando, fíjense que se va a cruzar con este.
Este que está aquí se ve que si lo prolongamos hacia acá abajo, aquí miren, estos lados ya se cruzaron en este punto, estos dos ya se cruzaron acá, entonces quiere decir que no hay paralelismo, no hay lados paralelos. Lo mismo debe suceder con este 14, vamos a hacerlo aquí, miren, este lado aquí, este lado por acá, este lado que está aquí, si lo prolongamos ya se cruzó con este otro, va a suceder lo mismo acá, miren, ya se cruzaron, entonces no hay lados paralelos, eso es lo que tienen en común las figuras 9, 10 y 14. Aquí vamos a contestar entonces, eso será la respuesta aquí, que no tienen lados paralelos. Para la consigna 2 dice así: ahora del mismo material el profesor nombrará una característica y ustedes dirán cuáles cuadriláteros la tienen. Ahora nos dan la característica y nosotros tenemos que buscar cuáles cuadriláteros de estos 16 cumplen esta característica. Vamos a ver que aquí nos dice solamente tiene un eje de simetría. Vamos a recordar rápidamente, habíamos dicho que los cuadrados tienen al menos un eje de simetría, pero pueden tener más de uno. Habíamos dicho que si lo cortamos por este lado se parte en dos, pero también podemos partirlo así de manera horizontal o también de manera diagonal. Fíjense cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado, entonces el 1 se descarta, no puede tener exactamente un eje, el 2 tampoco porque es un cuadrado, entonces este 2 no lo consideramos tampoco. Este número 3 sí tiene solo un eje de simetría, ya lo habíamos trazado, que es este eje, miren, entonces aquí vamos a señalar que el 3 solamente tiene un eje de simetría, el 4 no solamente tiene uno, porque se puede partir por este lado, pero también se puede partir así a lo largo, tiene 2, el 5 no tiene ejes de simetría, por donde lo quieran partir no van a coincidir sus formas al doblarlas, el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 sí tiene un eje de simetría y va a ser su único eje que tiene, no hay otra forma de doblarlo y que las dos partes que se forman coincidan exactamente, entonces nada más tiene un eje, es la figura 9, el 10 no tiene ejes de simetría, el 11 sí tiene un eje de simetría, único eje, entonces aquí lo vamos a anotar que es el 11, el 12 no tiene ejes de simetría, el 13 es un cuadrado, entonces va a tener 4 ejes de simetría, el 14 no tiene, el 15 tampoco tiene, es una figura irregular, el 16 sí va a tener uno, aquí lo estamos mostrando rápidamente, entonces ya tenemos todos los cuadriláteros que cumplen con esta característica, que solamente tengan un eje de simetría son el 3, 9, 11 y 16. Aprovechando que ya tenemos algunos ejes de simetría aquí marcados, fíjense que nos pregunta el inciso B, ¿cuáles de estas figuras tienen exactamente dos ejes de simetría? Aquí ya tenemos algunos marcados, habíamos dicho que esta 16 tiene solamente un eje, este no tiene, esta tampoco, esta tiene 4, porque como es un cuadrado lo podemos partir por estos 4 lados. Fíjense aquí, este no tiene, este ya dijimos que tiene 1, esta tampoco tiene, esta tiene 1, este es un cuadrado, tiene 4, este cuadrado también tendrá 4 ejes de simetría, aquí están, y vamos a ver que solamente este rectángulo tiene 2 ejes de simetría, todos los rectángulos tendrán 2 ejes de simetría, entonces aquí vamos a contestar que el número 4 cumple con esta característica. Responder a la siguiente característica va a ser muy sencillo, fíjense que nos dice tienen 4 ejes de simetría, ya tenemos hasta señalados esos ejes de simetría, dijimos que son todos los cuadrados, entonces va a ser la figura 1, 2 y 13, vamos a responder aquí porque como acabamos de decir son todos los que son cuadrados, tendrán entonces 4 ejes de simetría. El inciso D dice, tienen solo un par de lados paralelos. Vamos a ver cuál de todas estas figuras solamente tiene un par de lados paralelos. Si revisan el desafío cuidadosamente se van a dar cuenta que esto ya lo tenemos. Son de estas 16 figuras aquellas que son trapecios. Son los que solamente tendrán un par de lados paralelos. Este es un trapecio, fíjense, estos dos lados que estoy marcando son paralelos. Entonces es la figura 3. La figura 7 también solamente tiene este par de lados paralelos. Los otros, como pudimos darnos cuenta, se cruzan en algún momento, entonces solamente tienen un par. Y el otro trapecio que falta es el 8, estos lados son paralelos. Pueden revisar todos los demás si es que les queda alguna duda y se van a dar cuenta que no tienen un par de lados paralelos, algunos van a tener hasta 2 pares de lados paralelos y las otras figuras todos sus lados se van a cruzar, entonces no cumplirán con esta característica. Y es así como hemos resuelto el desafío matemático número 62 de cuarto grado de primaria, que se llama ¿En qué se parecen?